Y la Asamblea Nacional retoma sus actividades después de esa vacancia legislativa en la que precisamente hay un escenario probablemente hasta peliagudo porque se van a retomar temas que son sensibles. Y es que en el retorno de la Asamblea probablemente se retome precisamente los juicios políticos, entre ellos el de la ministra del Interior. Sin embargo, hay un recurso de protección que presentó la asambleísta de ADN, Inés Alarcón, en el que precisamente se podría retomar los juicios políticos de 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Pero veamos qué pasará en este escenario. Saludamos en este caso para hablar de este tema a la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye. Muchas gracias, asambleísta, por siempre estar atenta y conversar con Noticias Oro Mar. ¿Qué sucederá en esta semana? ¿Se retomará el juicio con la ministra del Interior o este recurso de protección retrocederá para tomar o retomar los juicios de los 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, un saludo cariñoso. Gracias por la invitación a este espacio. Bueno, la Corte Constitucional ya hizo un dictamen previo mencionando que los temas políticos no tienen que ser resueltos bajo justicia constitucional, como es en el caso de las acciones de protección. Y un dictamen de la Corte Constitucional, al ser un organismo máximo en el tema jurisdiccional del país, tiene que ser cumplido, ¿no? Por eso es que el juez no tenía que haber conocido el tema de la acción de protección planteada. Veamos qué es lo que se resuelve ya en la justicia o incluso en el Consejo de Administración de la legislatura, o también el Pleno de la Asamblea Nacional puede resolver qué es lo que va a suceder con esos procesos de fiscalización, que en este caso son los juicios políticos a 2 exministros del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, porque se presentaron 3 juicios políticos, claro. Pero entiendo que solamente se dieron paso a 2, porque uno de ellos, como era copia y pega, todos eran copia y pega, pues estaba mal puesto los nombres, mal puesto los datos, no estaba bien presentado. Hoy tenemos entendido que inclusive el movimiento ADN convocará o está convocando a una rueda de prensa para anunciar precisamente algunos aspectos alrededor de este recurso de protección. Y le consulto, ¿la Asamblea Nacional tiene que presentar una especie de apelación ante este juez por la resolución de la aceptación de este recurso de protección? Lo que pasa es que la Corte Constitucional ya emitió un dictamen previo mencionando que los temas políticos no tenían que ser resueltos en justicia constitucional. Que los temas por ningún lado hay un desacato, entonces. El juez no tenía que haber conocido ese tema. Probablemente el juez no tenía idea del dictamen de la Corte Constitucional, lo cual es preocupante, porque los jueces deberían conocer los dictámenes de la Corte Constitucional, porque aplica a todos los organismos de justicia del país. Sí, por favor, ¿sí? Pero de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, la Asamblea Nacional, hoy que retoma su agenda legislativa, tiene que tomar una decisión. Bueno, tiene que también pronunciarse. puede ser el Pleno de la Asamblea Nacional quien puede pronunciarse qué es lo que va a suceder con esos procesos de fiscalización, ¿no? El Pleno de la Asamblea Nacional podría decir que sí pueden continuar subsanando el tema de que los juicios políticos no cuentan con las firmas necesarias. Ese es el tema y por qué no continúan los juicios políticos. Estos procesos de fiscalización no cuentan con las firmas necesarias. Entonces, eso es lo que tendrá que dilucidar el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya en la arena política, ahí estaría correctamente hecho el procedimiento, porque el dictamen de la Corte Constitucional dice que los temas políticos tienen que ser resueltos en la arena política, y al ser esto un juicio político, como su nombre lo indica, tiene que ser resuelto en la Asamblea Nacional. Ya, perfecto. Y en ese marco, entonces, continuarán con el juicio político a la ministra del Interior y posteriormente vendría la comparecencia de la Fiscal General de la Nación, que decidió precisamente acudir a la Asamblea para presentarse ante este posible juicio que la vez anterior quedó pospuesto por su situación de embarazo riesgoso. Claro, bueno, el juicio que continuaría es el de la ministra Mónica Palencia. La ministra dice que la seguridad del país en este momento es exquisita, es excelsa, pero eso lo dice ella porque tiene guardaespaldas, porque tiene seguridad. El ciudadano no tiene ni guardaespaldas ni seguridad, y una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que los temas de seguridad del país no se sienten como corresponden, más bien se siente inseguridad. Yo soy de la provincia de Tungurahua,
pasando un día hay sicariatos en Ambato, que era una de las ciudades más seguras del país. Entonces, ese es el problema de tener ministros que están rodeados de lambones que, para no perder sus trabajos, les dicen que todo está excelentemente bien hecho, pero la realidad es otra. En todo caso, yo no puedo adelantar criterio. A mí me parece muy importante que esperemos a que se desarrolle el proceso de fiscalización en la Comisión de Fiscalización, que se prueben y que se presenten las pruebas de cargo y las de descargo, y a partir de eso nosotros sí ya tomar una decisión. Pero el tema de seguridad, a mí me parece que queda claro para todos los ciudadanos, no está mejorando, y la función de la ministra es justamente velar por la seguridad de los ciudadanos. Y sobre el tema de la claro, pero fiscal entonces, general exactamente, asambleísta, la función o el rol de la ministra del Interior es velar por la seguridad de los ciudadanos. Pero si se la convoca para que comparezca ante un juicio político, ¿no cree que la van a distraer de la necesidad imperiosa que tiene esta autoridad con el país? Si supuestamente trabajando a tiempo completo es inservible, imagínese en un proceso de fiscalización. Esperemos que el viceministro pueda hacer algo mejor de lo que ha intentado hacer la ministra, porque no hemos visto mejoría. Yo le digo, aquí en Ambato hemos visto se ha empeorado. Y esto se trata de ser sumamente objetivos. Cuando fue el proceso de juicio político a la canciller Sommerfeld, no dimos paso. Dijimos que no íbamos a apoyar ese juicio político porque le estaban enjuiciando por el tema de la Embajada de México, cuando había altísimo riesgo de que el ex vicepresidente Jorge Glass se fugue. Y no dimos paso, y es por eso que la ministra de Relaciones Exteriores, en este caso la canciller Gabriela Sommerfeld, sigue en sus funciones. Pero claro, si en este caso vemos que no está mejorando el tema de seguridad, no por no distraerle ¿de qué? Pues, ¿qué ha hecho? Entonces el Movimiento Construye votaría a favor de la censura y posible destitución de la ministra del Interior, por lo que usted acaba de decir, porque no hay resultados. No podría adelantar criterio, yo tengo que esperar, al menos yo le hablo a título personal, tengo que esperar a ver las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, y si en efecto se ve que hay un incumplimiento de funciones, que en este caso es la causal para la censura y destitución de un ministro de Estado, como establece la Constitución de la República del Ecuador, en responsabilidad con mi mandato constitucional y con lo que establece la ley, pues habría que apoyar el tema de la censura y destitución. Pero hay que esperar a ver qué es lo que sucede en el proceso. ¿Qué es lo que se presenta? Y si es que lo que se presenta es un claro incumplimiento de funciones, pues nosotros tendremos que actuar como corresponde. Para censurarla se necesitaría una mayoría absoluta, creo que son 92 votos. ¿Me corrige, por favor? Así es, correcto. Está en lo correcto. Perfecto. ¿Y qué tiempo le tomaría a la Asamblea Nacional este proceso o este juicio a la ministra del Interior? Máximo 3 semanas. En 3 semanas. No es que, ¿Y arrancaría, cree que arrancaría esta semana mismo? Tienen que continuar. Las comisiones permanentes especializadas de la Asamblea Nacional continúan el trabajo, y no es que porque se esté dando un proceso de juicio político la Asamblea Nacional está dedicada única y exclusivamente a eso. Hay otras comisiones permanentes especializadas que todos los días están sesionando, están trabajando en las reformas de las normativas, y es la Comisión de Fiscalización la que exclusivamente se dedica a temas de fiscalización y control político, como son los juicios políticos. Es solamente en esa comisión que se sustancian los juicios políticos, ¿no? Entonces, un poco si es que hay algún tipo de confusión por parte de la ciudadanía de pensar que la Asamblea está en un juicio político, está dedicada únicamente al juicio político, no es así. Es la Comisión de Fiscalización la encargada de ese tema, y si es que la Comisión de Fiscalización hace un informe recomendando el enjuiciamiento político, ahí baja el Pleno de la Asamblea Nacional, y es ese día el que se dedica al proceso que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República del Ecuador. Mientras tanto, mientras se da el proceso del juicio político, todos los otros legisladores estamos en nuestras comisiones haciendo el trabajo que nos corresponde. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en la comisión de los niños y adolescentes trabajando en el COPINA. ¿Para qué? Para que no tengamos niños que sean reclutados por parte de las mafias para temas de delincuencia. Claro. Es en lo que estamos enfocados, por ejemplo, en este Asambleísta tema. Ana Galarza, pasando las 2 o 3 o 4 semanas que probablemente les tome para el juicio político en contra de la ministra del Interior, ¿se retomaría inmediatamente el juicio en contra de la fiscal general de la Nación? En efecto, y tiene que ser resuelto en la Comisión de Fiscalización, donde
Después del debido proceso se hará un informe que recomiende el archivo o que recomiende el enjuiciamiento. Y creería yo, no sé qué es lo que realmente suceda, pero yo lo que creería es que, al menos en el juicio a la fiscal general del Estado, no va a haber los votos al interior de la Comisión de Fiscalización para que dicho juicio baje al Pleno de la Asamblea Nacional, porque ese juicio político fue presentado por parte del correísmo por una venganza que tienen, claro, porque la doctora Salazar hizo su trabajo en temas como, por ejemplo, el caso Odebrecht, con el ex vicepresidente Jorge Glass, del caso Singue, y son esas las sentencias las que le tienen al ex vicepresidente Jorge Glass preso en este momento. Y ellos quieren vengarse a través de este proceso de juicio político, deslegitimar a la fiscal general del Estado para dar de baja los procesos, todos los procesos llevados a cabo por parte de la doctora Diana Salazar. Eso es lo que quieren hacer. Y no nos olvidemos también que nos encontramos en medio del concurso de la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que es de ahí donde están realmente interesados los correístas en poder poner a sus jueces a su antojo para poder presentar un recurso de revisión y que todos los temas por los cuales han sido juzgados queden en la impunidad. Claro. Ahora, la postura de la fiscal Diana Salazar ha sido como una especie de desafiante. ¿No cree que al comparecer a la Asamblea Nacional develará algunos aspectos que giran alrededor de la narcopolítica o de la narcodelincuencia? Tal es el caso que ha calificado este juicio como narcojuicio. Bueno, es una mujer valiente y hace bien en hablar de un narcojuicio porque el correísmo tuvo la audacia de ponernos en la Asamblea Nacional a pandilleros que trabajaban en beneficio de las mafias del país. Me refiero a alias del Ruso, que se encuentra actualmente prófugo de la justicia y refugiado bajo las faldas del narcodictador de Nicolás Maduro allá en Venezuela. Son ellos los interesados en deslegitimar a Diana Salazar, cuando los deslegitimados son ellos. Están en purga, están en metástasis. Se ha visto cómo metían sus tentáculos en la justicia para beneficiar a narcotraficantes y sicarios, y son ellos los que ahora quieren acosar y señalar a la doctora Diana Salazar. Que sea la ciudadanía la que juzgue. Y la investigación que devela supuestos argumentos de investigadores, disculpe la redundancia, en el que se está mostrando o se está evidenciando que se ha tenido los contactos, existen esos chats entre la fiscal general de la Nación y el ex asambleísta Aliaga. ¿Esto es parte de una persecución o de desprestigio hacia la fiscal? Mire, yo no he visto que haya existido aquí en el país una pericia de los chats que se inventa Aliaga. Yo a Aliaga no le creo ni cómo se llama. Conozco sus alias. Su primer alias era King Reaper, Rey Destripador. El siguiente alias fue alias El Ruso. ¿Le vamos a creer a alguien que tiene un alias? A un Latin King, a un pandillero. Yo no le doy 2 centímetros de credibilidad a Ronnie Aliaga. Yo sé que es un mentiroso porque conmigo mintió y todos los organismos jurisdiccionales del país me dieron la razón. Entonces a mí no me han contado que Ronnie Aliaga es un mentiroso. A mí me consta que es un mentiroso. ¿Cree que entonces se está orquestando una campaña sistemática en contra de la fiscal Diana Salazar? Porque desde la cuenta X del mismo expresidente de la República, Rafael Correa, está permanentemente subiendo información alrededor de estas denigrantes informaciones que son acogidas precisamente por esta supuesta investigación, que desprestigia definitivamente a la fiscal. Sí, justamente como le mencionaba, lo que buscan es desprestigiar, quitarle credibilidad a la doctora Salazar, sacarle del camino, quitarle legitimidad a los procesos de fiscalización que ella llevó a cabo y de esa manera presentar recursos de revisión, ya ellos manejando la Corte Nacional de Justicia o al menos la mitad de la Corte Nacional de Justicia, y que queden en impunidad todos los casos que han sido juzgados en el país. Eso es lo que buscan. Ahora, si se acepta el juicio político en contra de la fiscal, ¿no cree que va a ser una especie de show este juicio político? Yo creo que la fiscal les va a decir la verdad en sus caras. Y a mí me parece fantástico que el país conozca siempre la verdad. Yo creo que quien va a salir perdiendo, de hecho, es el correísmo.
Y yo le digo, no creo que baje de la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional, pero sí, si es que esta es la oportunidad donde ella puede demostrar tantas cosas de muchos personajes oscuros que hay en el correísmo, me parece perfecto, que la verdad salga a la luz. Ya, conversaba con un constitucionalista en estos días y me decía que fue una hábil decisión de la fiscal mostrarse con el embarazo, que no estoy diciendo que lo ha inventado, pero en todo caso posponer el juicio político para presentarse ahora con condiciones diferentes dentro del escenario de la Asamblea Nacional. Es decir, que ahorita la Asamblea probablemente hasta ni siquiera pase en la Comisión de Fiscalización, o segundo, tampoco se contarán con los votos para censurarla o destituirla. ¿Ese escenario cree que ha sido probable? Desde el inicio de esta Asamblea Nacional, en el Pleno nunca existieron los votos para censurar y destituir a Diana Salazar. Nunca hubo los 70 votos. Lo que sorprende, asambleísta, no es un escenario diferente actualmente en la Asamblea Nacional. La doctora Diana Salazar, el tema de su embarazo no lo hizo por un tema de estrategia. Yo he sido madre y los 3 primeros meses son de extremada riesgo, es donde más pérdida se da. Imagínese una mujer con la presión de ser la fiscal general del Estado, estar juzgando a narcotraficantes, a sicarios, a delincuentes que mandan a matar a gente. Ella está embarazada. Solamente quien ha sido madre, quien está embarazada o conoce a alguien que está embarazada, sabe que los 3 primeros meses de gestación son vitales y de suma importancia para el desarrollo del embarazo. Entonces, no fue un tema de estrategia. De hecho, la misma fiscal, bajo las mismas condiciones, dice, bueno, ya he salido de mi etapa de riesgo, ahora sí que se venga porque les voy a decir las verdades. Claro. Oiga, lo sorprendente es que la ley a veces, de verdad que nos deja con sorpresas. Este cargo, que es sumamente sensible y es uno de los cargos más representativos, insignes alrededor de la justicia del país, solamente con una mayoría simple se puede censurar y destituir, a diferencia de un ministro que probablemente tenga un cargo un poco inferior, sin el ánimo tampoco de discriminarlo. Pero esos son los procedimientos y las leyes que están normadas en la Asamblea Nacional. Sorprende eso sobremanera, mi querida asambleísta. Muchísimas gracias. No me sorprende. Está en la Constitución del 2008 y ese mamotreto de Constitución tiene que ser cambiado de manera ¿Pero cuándo? Lo vienen diciendo varios sectores, varias voces, cambiemos, tiremos abajo esa Constitución que beneficia a la delincuencia, pero nadie hace absolutamente nada. A ver, para tirar abajo la Constitución se necesita una constituyente. Y por lo general el correísmo siempre tiene mayoría, porque tienen un voto duro. ¿Se imagina una constituyente con un correísmo de mayoría, donde pueda volver la reelección indefinida y otros temas más? Entonces hay que ser prudentes. Claro. Hay que saber cómo hacerlo. Por eso es que nos ha tocado hacer enmiendas constitucionales, ir cambiando poco a poco la Constitución, porque vuelvo y repito, tenemos que ser prudentes. Y cuando se den las condiciones, probablemente sí poder hacer una constituyente para poder hacer una mejor constitución, una constitución que realmente sí sea garantista de los derechos de los ciudadanos correctos, porque esta constitución se volvió garantista de los supuestos derechos humanos que se han dedicado a defender a ¿quiénes? A delincuentes que presentan acciones constitucionales y salen. Esta constitución a mí y a los ecuatorianos honestos no nos representa y tiene que ser cambiada. Pero para eso, justamente, que estamos a puertas de un escenario electoral, tenemos que ser sabios y tenemos que elegir a personas capacitadas y conscientes de cuáles son los cambios estructurales que merecemos. Es importante que para poder cambiar ciertas normativas en el país, tengamos que cambiar la Constitución, porque en la pirámide de Kelsen se establece que lo máximo en la legislatura de nuestro país es nuestra Carta Magna, que está simultánea a los tratados y compromisos internacionales que tenemos en materia de derechos humanos. Entonces, perfecto. Este tipo de cosas tenemos que ser muy conscientes. Veamos a ver qué pasa, mi querida asambleísta. Como siempre, muchísimas gracias, Ana Galarza del Movimiento Construye, por conversar con Noticias Oromar. Ustedes escucharon, hay que castigar a esos asambleístas que han estado instrumentando leyes a favor de la delincuencia. Necesitamos una mayoría que permita convocar a una nueva constituyente para reformar la Constitución que está beneficiando a las mafias, a las estructuras criminales. Y hay que apoyar, el pueblo ecuatoriano tiene que seguir apoyando a esta valiente mujer, a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, que está combatiendo con firmeza a las estructuras criminales. Yo no he visto en mi vida una mujer o hombre que se haya enfrentado a todos los poderes económicos y oscuros de este país y también políticos para hacer una limpieza y recuperar
la tranquilidad, la paz de los ecuatorianos. Hay que estar en los zapatos de ella para que se sienta que es vivir permanentemente al borde del riesgo o de la muerte. Pero con su valentía lo está combatiendo. Y los ecuatorianos, lo único que tenemos que hacer es apoyar a esta mujer. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Enseguida regresamos.